Tenemos un médico en línea para charlar un poco de la salud del presidente, ¿correcto? Así es, a ver si... Vamos a tocar la pantalla, acordate, 1, 2, 3, ahí está. No apareció todavía, ahí está, Sí, ahí lo estamos viendo. Enrique de Rosa está con nosotros. Doctor de Rosa, ¿cómo le va? Le vamos a pedir que suba un poco la camarita porque estamos viendo nada más la boca. Ahí está un poco mejor. Ahí está. Claro, Perfecto. no quiere mostrar la cabeza Ahí. como es neurólogo. Ahí ¿Cómo está. está, Enrique? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Doctor, ¿qué se puede decir de esto hoy por hoy? Con lo que usted puede analizar de lo que ve en los medios, ¿no? Porque muchos hablan y quizás en realidad a la presidenta la ve un solo médico, 2 médicos y todo el resto trata de dar su experiencia. ¿Qué se puede agregar? Bueno, en principio creo que eso es la gran dificultad. La falta de información precisa en general en medicina es por momentos es una mala idea porque alienta mucho más en figuras públicas a que se establezcan teorías, en algunos casos, y en este caso ha pasado, que se imaginen las más diversas patologías, es decir, se llegó a hablar hasta de una atrofia frontal, lo que quiere decir en términos concretos un cuadro dementiforme, lo cual hablaría como consecuencia política de una inhabilitación para el cargo presidencial. Lo que originalmente teníamos era aparentemente un hematoma subdural crónico, es decir, una colección por debajo de una de las capas que cubre al cerebro, no dentro del cerebro, de baja magnitud, de poca magnitud, aparentemente se hablaba de 5 milímetros, y que eso iba a ser simplemente observado. El cambio vino cuando inmediatamente se dijo que estaba teniendo consecuencias neurológicas focales, es decir, alteraciones en el brazo, en uno de los miembros superiores. Sí, hormigueo fue la palabra que usó el... Ese hormigueo nosotros lo llamamos parestesias y tiene que ver con que una parte de la corteza sensorial, el cerebro tiene partes corticales que tienen que ver con partes motoras y sensoriales, estaría siendo irritada. Esta irritación implicaba que, sea que el coágulo no era tan pequeño como se indicaba, sea que estaba haciendo un efecto de masa. Efecto de masa es que se produzca un edema cerebral, o sea que estaba sangrando. En cualquiera de los casos era una indicación quirúrgica. Enrique, a ver, en un caso normal, la verdad que no sabemos todavía cómo está la presidenta, nos gustaría saberlo porque no hay información oficial, pero en un caso normal, ¿cómo son los plazos después de que se hace la intervención? ¿Son 2 días de terapia intermedia o de terapia intensiva? Bueno, el tema de los plazos, que justamente se opinaba mucho al respecto, tendrían que ver justamente con el cuadro específico, porque supongamos, en un cuadro común y silvestre en que se evacúa un coágulo pequeño, es breve, es una restitución que se llama ad integrum, es decir, completa, con una resolución fácil y con un posoperatorio de unas semanas. Ahora, imaginemos ¿Unas semanas o una semana? No, unas semanas. Una semana. Ahora, imaginemos que el cuadro sea efectivamente que tenga una masa sanguínea mucho más importante y que, siendo más importante, pueda producir una irritación cortical. Esta irritación cortical deba ser medicada y controlada con medicación antiepiléptica, porque es lo que se utiliza para controlar en caso de que esto pase, y existan complicaciones, ya que la masa podría ser más importante de lo pensado. Evidentemente los plazos no van a ser los mismos y de hecho es todo abierto a la posibilidad o no de complicaciones. Doctor, en el primer parte oficial, cuando se notificó que la presidenta se tomaba estos 30 días, se usaron algunas palabras, no me sale ahora la palabra exacta, pero una suerte de... Pero se hablaba de una suerte de relajación intelectual, como evitar que la presidenta se ponga a pensar cosas que quizás la estresen o le requieran mucha exigencia mental. Teniendo en cuenta que es la presidenta de la Nación y teniendo en cuenta que quizás, y como uno conoce a la presidenta, no va a cumplir a rajatabla esas semanas de reposo. ¿Puede tener algún problema eso? ¿Puede generar algún efecto secundario? Evidentemente lo va a tener que cumplir a rajatabla o puede estar en la cama tomando decisiones económicas, por poner un ejemplo. Bueno, esto tuvo que ver justamente, yo escuchando, es el problema que tenemos a veces entre los neurólogos clínicos y los neurocirujanos. En cuanto a los términos quirúrgicos, una vez que la operación, normalmente las operaciones son todas un éxito. En los términos clínicos, nosotros lo que intentamos es que el paciente tenga un estado de calma porque, por ejemplo, que ese paciente tenga un nivel de estrés, así sea por algo positivo, pero un nivel de estrés como es la toma de decisiones, implica, por ejemplo, cambios en la tensión arterial.
Y estos cambios en la tensión arterial, efectivamente, lo que van a producir, posiblemente, si es un vaso sangrante, pueden producir que ese vaso vuelva a abrirse. Así que, en realidad, es de muchísimo cuidado. De Rosa, hoy se hablaba y se habló durante todo el fin de semana que la presidenta también había llegado, más allá de por las cefaleas, es decir, por los dolores de cabeza, a la clínica por una arritmia. Para la gente que no lo sabe, una arritmia es como si el corazón dejara de funcionar como un relojito, fallas eléctricas. ¿Está relacionada de alguna forma la arritmia con esta hematoma que tiene en el cráneo o no tiene nada que ver? Y si efectivamente no tiene nada que ver, ¿se puede haber hecho algo para reducir la arritmia? Dos cosas, puede tener que ver y puede no haber sido el caso, es decir, puede haber sido una patología aislada, en el cual justamente una de las opciones es, si en caso de que no haya funcionado la medicación, la colocación de un marcapaso, que puede ser que lo hayan hecho, si es el caso, y puede estar relacionada directamente, ya que justamente el cerebro, entre las múltiples funciones, si no todas, que tienen que ver con el cuerpo humano, es la de controlar la frecuencia cardíaca, el tipo de descargas y demás. Entonces, sí, claro, uno de los síntomas cardinales, a veces, aparte de las cefaleas, mareos, estados convulsionales, de este tipo de cuadros pueden ser las arritmias, y originalmente cuando escuchamos los primeros partes o las primeras comunicaciones pensábamos que la arritmia tenía que ver con esto. ¿Cuánto le calcula en tiempo total que va a llevar la recuperación para que vuelva la presidenta a estar en su plenitud? Ayer se hablaba de 90 días. ¿Cree que va a tardar 90 días en recuperarse? Si no hay complicaciones, sí es un plazo, Razonable. razonable. Si hay complicaciones, siendo las complicaciones estas que hablábamos, un resangrado, que es una posibilidad, no tiene por qué pasar, o sea que se vuelva a abrir, un cuadro que tenga que estar con medicación de cobertura antiepiléptica, o que en realidad la masa sea mucho mayor de la que nos están informando, no, es totalmente abierto el juego. Doctor, teniendo en cuenta este panorama y con la escasa información que maneja tanto usted como manejamos nosotros, si usted fuese el médico de la presidenta hoy, ahora, y tiene que estar atento a esa recuperación, y mira en el calendario 27 de octubre, elecciones generales legislativas, con las posibilidades que el partido del gobierno tenga otra derrota, ¿cómo llevaría adelante esa recuperación? Teniendo en cuenta que ahí sí va a haber una situación de estrés muy importante, incluso teniendo en cuenta que esta situación fue el día posterior a las PASO, y algunos sostienen que fue que la presidenta estaba muy nerviosa, se le dio una medicación para que se tranquilice, se sintió abombada, se cayó y ahí fue el golpe que se dio. Esa es la versión quizás más fuerte. ¿Qué le recomendaría a la presidenta? ¿Cuál fue la decisión que usted tomaría? Bueno, casualmente, el parte de la duda era que si esa caída no había tenido que ver con un uso, sea excesivo o sea automedicado en cuanto a ansiolíticos, por ejemplo, ya que recordemos que ella padecía o ha padecido cuadros de lipotimia, esas caídas de presión, Presión baja. que ya habían estado en ello. Y la lipotimia también está muy relacionada con cuadros emocionales, en los cuales justamente el aparato cardiovascular reacciona sea con hiper o con hipotensión. Entonces, en realidad, la secuencia que yo entiendo que seguramente se debe estar haciendo en este caso es la de también una asistencia psicológica y psiquiátrica que se da en cualquier paciente, pero en un paciente sometido a este nivel de tensión. Obviamente no me ha tocado atender presidentes, pero sí en gente con grandes niveles de decisión, y uno tiene que pilotear entre la necesidad de esa decisión y ayudarlos a aprender a delegar también. Por eso el aspecto preventivo es tan importante, porque en el momento de crisis es muy difícil delegar, pero la importancia es poder delegar antes. Rosa, yo le hago la última. En el tiempo en el cual Cristina va a tener que recuperarse, ¿la medicación que se le prescriba a ella puede afectar en algún tipo la toma de decisiones? Por ejemplo, si se le da algún tipo de clonazepam o ribotril, ¿se le suele prescribir este tipo de medicamentos a una persona que acaba de ser intervenida en la cabeza? Lo que sí se le suele prescribir son justamente otro tipo de lo que se llaman benzodiazepinas, es decir, medicamentos que son emparentados con el clonazepam y demás, que son los antiepilépticos. Y esta medicación sí tiene un efecto cognitivo, es decir, esta medicación sí afecta por momentos la capacidad de toma de decisiones. Por de pronto hay un enlentecimiento cognitivo que de hecho es el efecto terapéutico. La idea es que esa persona pueda estar más serena, pero en general se las engloba dentro de depresores del sistema nervioso. Entonces, si tiene que estar con una dosis de antiepilépticos importantes, imaginemos que pudiera ser el caso, y claro, puede tener consecuencias. Enrique de Rosa, neurólogo, lo despedimos con esta pregunta para despejar dudas. Seguramente escuchó
en estas últimas 24 horas un montón de pavadas, ¿no? De parte de los periodistas, de parte de los medios. ¿Cuál fue la que más le llamó la atención en cuanto al análisis que se hace la presidenta? La más grande que escuchó y dice, esto hay que sacarlo de cuajo y hay que eliminar este mito que hay. Bueno, veo que ustedes, aparte de utilizar una tecnología novedosa, son aparte muy avesados en cuanto a las preguntas, y le agradezco. Yo espero haber estado a la altura en cuanto a la colocación de la cámara y espero ahora estar a la altura de la colocación de la respuesta. Una teoría que creo que salió y que está apareciendo por ahí es que esto en realidad sería un cuadro de atrofia frontal, que es un cuadro dementiforme. ¿Qué sería eso? El hematoma está adelante, digamos. Más que un hematoma es que es una degeneración de un tipo de demencia llamada de Pick, que se repite muy frecuentemente. Esto relacionado también con un cuadro que se hablaba y mucho. Y en realidad, porque me parecía un poco irresponsable para quienes lanzaban Ibris, esto. usted está hablando de Ibris, ¿no? No, el síndrome de bipolar. Ubris. No. El síndrome de Ubris era un tema más ligado a un tema de carácter. ¿Sobre la bipolaridad usted está hablando? Yo estoy hablando del síndrome de Pick. El síndrome de Pick es una demencia directamente frontotemporal que ha estado escrita en varios medios en los últimos días, y en realidad lo grave es que implicaría cuestionar directamente la capacidad para ejercer el cargo público. Por eso a veces todo lo que pasa en la cabeza no es lo mismo, y una de las cuestiones, por eso le decía gracias por plantearlo, es que despejemos en principio esto, es decir, si no estamos siempre pensando en la peor de las hipótesis. Gracias, Enrique. En la próxima salida quiero que nos dé explicaciones del cuerpo ese que está ahí parado atrás suyo, que no pude parar de mirarlo durante toda la entrevista. Bueno, mire, al igual que varios de los neurólogos y psiquiatras, nuestras formaciones sea en Inglaterra, sea en Francia, la acupuntura es una especialidad médica, sí. Y de hecho la familia real inglesa se atiende dentro de un hospital en el cual la acupuntura es especialidad universitaria, y de ahí viene.